Capítulo 74. El ritual en sí es sencillo. Hay dos rituales mágicos principales que realizar. La primera es la magia que une el alma. Todo lo que tienes que hacer es dibujar un círculo mágico y lanzar un hechizo. Entonces las dos almas se fusionan. Lo importante es el segundo ritual. Es magia de cambio de dimensión. Después de que las almas estén completamente fusionadas, tiene que pasar por este ritual para regresar a este mundo. Entonces, ¿qué pasará con el cuerpo físico en el otro mundo? Micael, que había estado escuchando a Andrei en silencio, preguntó con voz tranquila. Como dijo, el proceso en sí era sencillo. Sin embargo, en realidad, el resultado del ritual no sería tan sencillo. Desaparecer. ¿Qué? Simplemente desaparece. Como si nunca hubiera existido. Andrei habló con calma, pero Micael estaba confundido. No podía imaginar cómo sería para una persona que había vivido tan lejos desaparecer como si nunca hubiera existido. ¿Cómo es eso posible? Por eso es mágico. La respuesta que recibió fue simplista. Era incomprensible e insondable, pero la explicación era sencilla. En términos simples, magia. Sin embargo, la realidad de hacerlo realidad no fue tan sencilla. No es fácil pasar por un ritual para desaparecer. De hecho, significó renunciar a todo, y el hecho de que Yuri, y nadie más, tuviera que hacerlo inquietó a Micael. Parecía tener muchos apegos persistentes a su mundo original. ¿Realmente podría renunciar a todo por él? Es posible que Yuri solo pudiera hacer el ritual mágico de unión del alma y no hacer el segundo paso, la magia de cambio de dimensión. Su mente y su corazón eran complicados. No hay palabras que puedan expresar plenamente sus sentimientos en este momento. Micael estaba confundido y su corazón estaba pesado y melancólico. Dime cuando estés listo y te contaré sobre el ritual. Digo esto por preocupación, pero no debería ser demasiado tarde. Yuri estará en peligro, Andrei añadió con voz solemne, como si entendiera la mente confusa de Micael. Pero Micael no tuvo nada que decir en respuesta. Incluso después de que Andrei se levantara primero y saliera del salón, permaneció quieto durante mucho tiempo, como congelado en su lugar. Voy a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? Joel preguntó repetidamente con incredulidad. Micael no respondió de inmediato y se limitó a bajar la cabeza. Ante su reacción, el corazón de Joel dio un vuelco. Micael, dímelo, ¿por qué? ¿Por qué me muero? Porque ahora, tu alma está dividida, por lo que es una situación inestable. Entonces podrías estar en peligro. ¿Mi alma está dividida? Está dividido en el otro mundo y este mundo. Al escuchar sus palabras, comprendió las cosas extrañas que habían estado sucediendo. Cada vez que sentía dolor de cabeza, escuchaba voces del otro mundo. Eso significaría que no murió en Corea. Pero como estaba vivo en este mundo, ahora vivía en ambos mundos. Para que eso tuviera sentido, su alma tenía que estar en dos lugares, aquí y allá. Solo se puede vivir uniéndolos. Entonces podremos armarlo. Sí, pero Micael se calló. Joel lo miró con ojos temblorosos. Algo parecía salir de sus labios temblorosos en cualquier momento, pero por alguna razón no dijo nada. Quizás no sabes cómo hacer eso. ¿Es esa la razón de? Cuando se le volvió a preguntar, Micael se vio obligado a mentir. No se atrevía a decirle que tendría que pasar por el ritual de renunciar a todo. En realidad, sí. Incluso cuando Yuri volvió a preguntar para confirmar, solo pudo responder con una falsedad. ¿Cómo podía decirle a Yuri la verdad cuando ni siquiera él podía entenderla? Micael sabía que la mentira no le ayudaba, pero no podía decir la verdad. Incluso si fuera solo para posponer el momento de la decisión por un momento, no tenía más remedio que hacerlo por ahora. Entonces solo tenemos que encontrar una manera. ¿Cuál es el problema? Micael lo encontrará, yo te ayudaré, ¿bien? Ante la súplica de Yuri, Micael asintió lentamente con la cabeza. Yuri inclinó la cabeza extrañamente hacia su rostro inexpresivo, pero no podía soportar ni siquiera controlar su expresión. No es que haya algo más que no me hayas dicho. No existe tal cosa. No estás mintiendo, ¿verdad? No. Si esto es mentira, huiré. No. Saldré a caminar sin permiso. ¿Qué? Joel articuló con curiosidad la palabra fugitivo,
Luego rápidamente cambió de tono cuando vio la mirada asesina en los ojos de Micael formarse en un instante. Sin embargo, los ojos de Micael todavía eran agudos. Joel tragó secamente. Daré un paseo rápido por el vecindario y regresaré. Ah, bueno, entonces solo hasta la puerta. Poco a poco, el alcance de los fugitivos se fue reduciendo, hasta llegar al punto más humillante, la puerta. Aún así, la expresión de Micael seguía siendo feroz. Ah, eres demasiado, no es que vaya a huir, lo voy a hacer si estás mintiendo. Micael, mentías antes, si no, no importa. Bien, entonces está bien. Así que no hay caras de miedo. En cualquier caso, si las palabras de Micael son mentira, te diré a dónde voy y huiré. Después de contenerse y luego explotar, Joel ofreció un compromiso. Incluso pensó para sí mismo qué tipo de fugitivo le dice a dónde va. Quería salir, pero decidió fingir que no lo sabía. No deberías intentar salirte con la tuya con un one gun. A menos que tengas 3 o 4 vidas. Naturalmente, dime a dónde vas, y sé específico sobre a qué hora saldrás y a qué hora llegarás a tu destino, y luego huye. Y cuando vayas, usa el carruaje de la mansión. Oh, eso es un poco duro. Si viajas en el carruaje de Micael, eso se llama huir, solo saldré a tomar una copa. Entonces toma el carruaje que te pedí en lugar del carruaje de la mansión. ¿Cuál es la diferencia? Muchas cosas son diferentes. Bien, digámoslo. De todos modos, te reto a que me mientas. Te diré mi destino, informaré la hora de salida y de llegada, y huiré en el carruaje que Micael llamó para mí. Joel se quedó estupefacto, pero admitió que no podía ganarle a Micael y decidió darlo por sentado. En primer lugar, estaba lejos de ser el fugitivo del que hablaba. Esperar. Oh, ¿qué más? Ya había retrocedido lo suficiente como para retroceder, pero Micael volvió a vomitar y Joel alzó la voz nerviosamente sin darse cuenta. Necesitamos fijar una hora para regresar. Ja, quedó tan atónito que se echó a reír. Si incluso fijaron la hora de regresar, ¿cómo fue eso de huir? La emoción de no saber cuándo volverá uno, pero Micael no iba a dejar que hiciera eso. Dime cuándo volverás. Llamaré a un carruaje a tiempo. Dios mío, entonces no se trata de huir, sino simplemente de salir. Huir solo tiene sentido cuando no sabes cuándo volverás. ¿Es hoy? ¿Es mañana? Estoy huyendo para hacerte adelgazar, y si sabes cuándo vuelvo, ¿quién va a adelgazar? Ni un poco. Soy mentiroso. ¿Qué tontería es esa? Incluso si Yuri está a mi lado, justo frente a mí, me siento ansioso y me vuelvo loco. Ya está adelgazando. Había una sinceridad que no podía ocultarse en su voz baja. No decía mentiras para bromear o para apaciguarse. Todo lo que dijo era verdad. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué? Estoy aquí, lo sé. Yuri, estás aquí. ¿Por qué diablos estoy tan ansioso? Micael respondió con autocrítica. Su expresión parecía tan triste que Joel sintió que su corazón latía con fuerza. Ni siquiera estaba llorando, pero parecía estar llorando. Hasta el punto de que sus ojos rojos parecían borrosos, como si estuvieran llenos de lágrimas. No estés ansioso. Si Micael está tan ansioso, me da mucha pena. Me pregunto si no te di tanta fe, así que soy culpable. Por supuesto, no puedo decir que lo haya hecho. Incluso cuando Joel dijo eso, le dolió la conciencia. Fue porque sus propias acciones habían pasado por su mente. No intentó huir con un anillo de diamantes, rogando volver, incluso emborrachándose y estropeando la historia original. Era tan comprensible que estuviera ansioso y no creyera en sí mismo, por lo que Joel se frotó la nariz avergonzado. Sí, eso es comprensible, pero... Eso fue antes de que me enamorara de Micael. Ahora que me gusta Micael, ha cambiado. No te preocupes por eso, no desapareceré sin Micael. Sonó como una excusa, pero hizo todo lo posible para que fuera sincera. Afortunadamente, el corazón de Joel lo había alcanzado y el duro rostro de Micael se suavizó un poco. Después de ver esto, Joel dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió. Por supuesto que no duró mucho. Joel miró a Micael. Por cierto, Micael, a mí también me duele la espalda, eso también me duele, y estoy a punto de morir,
¿cómo asumirás la responsabilidad? Micael parecía tan deprimido que no podía soportar hablar, pero Jules sintió que su espalda estaba a punto de romperse. Eso sí, se quejaba de dolores extraños no solo en la espalda sino también en partes embarazosas que gritaban pidiendo ayuda. Jules le golpeó la espalda con el puño. Era señal de un masaje, una compresa, cualquier cosa. Sin embargo, de la boca de Micael salieron palabras completamente diferentes. El dolor se gana con dolor. ¿Qué clase de tontería fue esto de repente? La gente le dice que siente dolor, pero ¿cuál es esa respuesta? El dolor se gana con dolor. Jules, angustiado, parpadeó, pero la mano de Micael se acercó a él. Espera un momento, Micael, Cuque, no te lo quites. Ay, no te lo quites. Capítulo 75. Pasó un día de tormenta, seguido de días relativamente tranquilos. Por supuesto, la parte inferior del cuerpo de Jules no sobrevivió, pero era un problema inevitable mientras transmigrara al género Beautiful Life. Hoy también, Jules estaba jugando a pescar con Lucky mientras apenas lograba calmar su cuerpo que pedía ayuda a gritos y se escondió de él durante mucho tiempo. Lucky de repente se convirtió en un dragón negro. Para Jules, que recordaba el deslumbrante esplendor dorado, el Lucky negro no le resultaba familiar al principio. Pero ni siquiera eso duró mucho. Lucky, que estaba cubierto de escamas negras brillantes, tenía un carisma ilimitado que no se veía cuando era dorado. Por supuesto, como era un dragón pequeño, eso no cambiaba el hecho de que era lindo. En cualquier caso, Jules pasó de ser un muñeco a ser humano, y Lucky pasó de ser un dragón dorado a un dragón negro. Aún así, Jules era Jules y Lucky era Lucky. Ese hecho no ha cambiado. Jules todavía quería acercarse a Lucky, que todavía no lo conocía como ser humano, y Lucky parecía sentirse agobiado por Jules. Aún así, estaba entusiasmado cuando jugaban a pescar, por lo que Jules encontró consuelo solo con ese hecho. Suerte. Espere un segundo. El corazón de papá late muy rápido. Creo que va a estallar. Tal vez fue la imaginación de Jules, pero después de que el color de Lucky cambió, su resistencia pareció aumentar. Corría muy bien mientras que la resistencia de Jules era limitada. Está bien. Nuestro Lucky es como un cuchillo. Vale, el corazón humano no se rompe tan fácilmente. Haré lo mejor que pueda otra vez. Ante el grito de insatisfacción de Lucky, Jules apretó los dientes y arregló su caña de pescar. Comenzó a jugar de nuevo con la caña de pescar, gritando animadamente, jaja, jajaja. Sin embargo, le dolía tanto la espalda que involuntariamente la enderezó en lugar de inclinarse y comenzó a balancear la varilla. Debido a esto, las cortas patas delanteras de Lucky no pudieron atrapar la caña de pescar. Saltó arriba y abajo a su manera, pero no fue suficiente para atrapar la caña de pescar que el humano Jules agitaba en alto. Lo siento. Papá es un poco matón, Suerte ya. Jules, que se dio cuenta de la situación solo después de escuchar el grito de descontento de Lucky, rápidamente se disculpó. Pero en ese momento, las pequeñas alas de Lucky parecieron revolotear, y Lucky voló y agarró el juguete de la caña de pescar con sus patas. Solo voló hasta el pecho de Jules, y aunque fue por un periodo de tiempo absurdamente corto, Jules no pudo evitar caer en un gran shock. Lucky voló. Mi bebé, que parecía tan pequeño y joven. Agitó sus alas y se elevó. Jules se presionó el pecho con ambas manos. Aún así, su corazón latía aceleradamente y sentía como si explotara más que cuando estaba jugando a pescar. Sin embargo, Lucky, el dragón que tanto sorprendió a Jules, estaba ocupado disfrutando del momento de la victoria mordiendo y arañando el juguete que cazaba. ¿Qué pasa, Yuri? Jules, todavía desconcertado, miraba fijamente a Lucky cuando la puerta se abrió de golpe y apareció Micael. Se acercó apresuradamente y examinó el rostro y el cuerpo de Yuri aquí y allá. ¿Estás herido? ¿Qué está sucediendo? Es mi espalda lo que me duele, mi trasero y algunos otros lugares. Jules respondió con voz áspera. Después de escuchar esa respuesta, Micael dejó escapar un suspiro de alivio. De todos modos, Jules todavía tenía una expresión de insatisfacción en su rostro. Micael fingió no saberlo cuando suplicó y suplicó por su vida, y ahora le preocupaba estar herido. ¿Y luego qué pasó? Lucky voló. ¿Qué? Lucky voló batiendo sus alas.
Yo estaba realmente sorprendido. ¿Cómo puede volar? Totalmente genial, mi bebé voló, exclamó Jules, recordando la escena de antes. Cuanto más lo hacía, más revivían las emociones que habían surgido y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, la expresión de Micael era muy impasible. Es un dragón, por supuesto que puede volar. Sí, desecha el prejuicio de que todos los dragones vuelan. Nuestro Lucky es algo especial. Creo que ya he dicho esto antes, pero estás hablando como si hubieras conocido a otros dragones además de Lucky. Creo que lo dije antes, pero lo diré de nuevo, déjalo pasar. Joel replicó ante la reacción sarcástica de Micael. Era terco al pensar que su hijo era el mejor como se esperaba. De todos modos, entonces empezó a volar. Sí. Voló. Creo que hasta la altura de mi pecho, entonces tendrá que recibir entrenamiento de vuelo pronto. Sí. ¿Existe tal cosa? Los dragones saben volar instintivamente, pero necesitan entrenamiento para volar con soltura. Por lo general, aprenden de la madre dragón, pero Lucky no puede. Micael explicó detalladamente a Jules, que estaba sorprendido. Al escuchar eso, le recordó un programa sobre animales que disfrutaba viendo cuando era niño y sobre animales y cómo, cuando tienes un animal salvaje, tienes que entrenarlo para vivir en la naturaleza según sus propios instintos. Por supuesto, no tenía intención de enviar a Lucky de regreso a la naturaleza, pero como Lucky también era un dragón, pensó que sería necesario hacer un esfuerzo para que viviera de acuerdo con la naturaleza del dragón. Oh, es cierto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Estás planeando hacer eso, entrenamiento de vuelo? Por supuesto que lo haré. ¿Quién más lo haría? Por supuesto, un cuidador de animales debería hacerlo. No, lo levanté con mis propias manos hasta ahora. ¿Cómo puedes decir palabras tan duras? Cegado por su amor fuera de lugar por Lucky, Jules exclamó genuinamente en shock. Al ver a Jules así, Micael sacudió la cabeza con incredulidad. Primero, aprende a entrenar con Jacob. Sí, al final, Jules, que obtuvo la respuesta que quería, respondió con voz feliz. Sin embargo, Micael pensó que a pesar de que Jules respondió con tanta firmeza, se rendiría pronto porque sería difícil una vez que comenzara el entrenamiento de vuelo. Sabía que el entrenamiento de vuelo del dragón era así de difícil. Por supuesto, no había necesidad de decirle a Jules que estaba tan entusiasmado con esto. Cuando se cansaba, una vez que comenzaba a entrenar, podía decirle sutilmente que se lo entregara al cuidador del zoológico. Sin embargo, Micael pronto tuvo que admitir que sus pensamientos eran solo una ilusión. No pasó mucho tiempo antes de que Micael, Jules y Lucky estuvieran en un enorme jardín en el patio trasero del archiduque. Lucky parecía entusiasmado por salir y revolcarse en el césped. En ese momento, un hombre delgado se acercó desde la distancia. Era un anciano que venía a buscar a Jules, Jacob, el cuidador de animales al servicio del archiduque. Jacob asintió y saludó a Jules con cara cansada. Un hombre de cabello rosado que apareció repentinamente un día en el palacio del archiduque podría resultar sospechoso, pero Jacob estaba cansado de todo en el mundo y no se preguntaba en absoluto sobre la identidad de Jules. Solo quería hacerse cargo de lo que había pasado y tomarse un descanso. Sin embargo, Micael y Jules, que no tenían forma de saber lo que estaba pensando Jacob, estaban en un estado de tensión. A Micael le preocupaba que Jacob cuestionara la identidad de Jules, y Jules se sentía incómodo al saludar a otras personas además de Caleb, Levi y Andrei, a quienes veía casi todos los días, en su forma humana. Saluda, es Yuri. Llámalo Yuri Nim. Esta es una especie de tutor a quien se le ha confiado la educación del dragón Lucky. Pero desde su primera vez, hay muchas cosas que no sabe. Por favor, enséñale bien. Sí entiendo. Hola, Yuri Nim. Mi nombre es Jacob. Soy un cuidador de animales perteneciente al archiduque. Ah, sí. Encantado de conocerlo. Jacob. Estoy a tu cuidado. De hecho, pensando racionalmente, era absurdo confiar la educación de un dragón otorgada por su majestad a alguien que ni siquiera sabía mucho sobre dragones. Sin embargo, desde el punto de vista de Jacob, que ya estaba a punto de ser arrastrado por la montaña de asuntos de la residencia del archiduque, estaba feliz de haber sido relevado de una tarea molesta, por lo que no pensó demasiado en él. En primer lugar, dado que ha completado la muda, verifiquemos cuál es su habilidad única. La última vez,
No pude descubrir la habilidad única. Bueno, Jacob miró todo el cuerpo de Lucky tan pronto como Micael recibió el permiso. Después de examinar cada parte de su cuerpo negro y tocarlo con sus manos, sus ojos cansados se abrieron como platos. Dejó a Lucky solo y se acercó a Micael, sacudiendo la cabeza. Lucky saltó y corrió detrás de Jul. ¿Qué ocurre? La pregunta de Jacob, que intentaba responder a la pregunta de Micael, fue interrumpida por el repentino grito de Jul. Los ojos de los dos se centraron instantáneamente en Jul. Capítulo 76. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos pasaran de Jul a Lucky, que estaba detrás de él. ¡Suerte! La voz asustada de Jul sonó. Miró a Lucky, que era mucho más grande que él y que se había vuelto enorme con los ojos aturdidos. No solo se había hecho más grande, ya no era lindo y tierno, sino un dragón de aspecto feroz y aterrador con imágenes de calidad cinematográfica. La habilidad única es el gigantismo. Así parece. Jacob tartamudeó y Micael respondió. No mostró abiertamente su sorpresa como Yuri, pero Micael también estaba bastante sorprendido. Fue porque no había pensado que el pequeño Lucky que veía todos los días sería tan diferente. ¿Creció porque estaba en un espacio grande? Así parece. Incluso los dragones que pueden volverse gigantescos no lo harán sin saberlo si no se asegura el espacio. Por supuesto, hay excepciones ocasionales. ¿Excepción? Sí. Cuando un dragón juzga que necesita ser gigantesco, puede volverse gigantesco incluso en un espacio pequeño. Ya veo, Micael respondió brevemente. De hecho, tenía mucho que decir. Luego, del pensamiento de si realmente era seguro seguir criando a Lucky dentro de la casa, al escalofriante pensamiento de que Jul ni siquiera sería capaz de soportar un mordisco si estaba en su estado de muñeco cuando Lucky se convirtiera en gigante. ¡Boa! Lucky, eres realmente genial. KRR, KRRRR. Oh. Oh, suenas un poco, no, muy diferente. La voz de Lucky cambió de los lindos y triviales gritos que había estado escuchando hasta ahora a lo que cualquiera podía ver sonaba como un dragón gigante. ¿Puedo tocarle? Sí, está bien ya que todavía conserva sus recuerdos. Un dragón nunca atacará a una persona que alguna vez le dio su corazón. Bueno, entonces supongo que nunca me lo dio. Casi se lo comen cada vez. Jul se tragó las palabras a sus espaldas y murmuró con amargura. Entonces, Jacob inclinó la cabeza. ¿Lucky te ha estado atacando? Ah. Me comió de un bocado. Quiero decir, quería comerme. Jul, quien respondió con fluidez a la pregunta, rápidamente corrigió sus palabras. Considerando el tamaño original de Lucky, tragarse a un humano de un solo bocado era imposible. En otras palabras, lo que estaba a punto de decir podría haber implicado que era lo suficientemente pequeño como para que Lucky se lo comiera en el pasado. Debido a esto, rápidamente cambió lo que estaba a punto de decir. ¿Intentó tragarte de un bocado? Eso es extraño. No puede ser. Quiero decir, Jul tragó saliva, preguntándose si Jacob se dio cuenta de que había cometido un error. Pero las palabras que salieron de la boca de Jacob fueron completamente inesperadas. Los dragones, especialmente los dragones bestiales negros, el grupo al que pertenece Lucky, no muerden cuando atacan. Utilizan principalmente las uñas de los pies. Jadea, ¿es así? Jul preguntó sorprendido, luego abrió mucho los ojos ante el pensamiento que de repente le vino a la mente. Ahora que lo pienso, cuando jugaba a cazar, Lucky solía atrapar un objetivo con sus patas en lugar de morderlo con la boca. Más bien, si un dragón bestial negro mordiera algo, sería una expresión de afecto. Muestran su cariño lamiéndolos, pero si el objeto es demasiado pequeño puede acabar tragándolos sin querer. Oh mi, emocionado por las palabras de Jacob, Jul se tapó la boca con las manos. Era algo que no podría haber imaginado. Mientras tanto, pensaba que cada vez que Lucky intentaba comérselo, su padre ni siquiera se daba cuenta y actuaba con rudeza. Cuando pensó que solo era un muñeco de 20 centímetros de altura, aunque Lucky quería lamerlo, siguió metiéndose en su boca. Creo que mi corazón va a explotar, Micael. ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes. No explotará, el corazón realmente no explota. A pesar del consuelo de Micael, el corazón de Jul sentía que iba a explotar de emoción. Lucky, que ya era adorable, parecía varias veces más adorable.
Al mismo tiempo, estaba enojado consigo mismo por no conocer la sinceridad de Lucky. Ese pequeño le estaba mostrando cariño. Suerte, lo siento. Papá no sabía. Yo logró rodear con sus brazos las patas traseras que parecían troncos de Lucky. Se sintió suave y fresco al tacto. KRRR. Vaya, Ek, acabas de lamer a papá. KRRR. Oh, papá está tan conmovido. Aunque estaba haciendo un ruido aterrador, Lucky lamió suavemente la cara de Yul. Debido a eso, su rostro estaba cubierto de saliva resbaladiza, pero la expresión de Yul era simplemente de euforia. Jacob, ¿cómo se entrena al dragón gigante para que vuele? Cuando es gigante, vuela bien por sí solo. ¿Qué? Jacob miró a Lucky deslizándose débilmente por el cielo azul. Ante esas palabras, la mirada de Mikael también se volvió hacia el cielo. El dragón oscuro Lucky volaba alto y libre en el cielo. Entonces no es necesario entrenarlo, ¿escuchaste eso, Yuri? Aliviado, Mikael se volvió hacia Yuri. Pero inesperadamente no obtuvo respuesta. Movió su mirada, que había estado dirigida al cielo, al lugar donde Yuri había estado antes. Yuri. Aparentemente, Yuri había estado abrazando la pierna de Lucky hasta hace apenas un momento, pero en ese momento, la figura de Yuri desapareció sin dejar rastro. Sorprendido, Mikael gritó su nombre con urgencia, pero la voz de Yuri se escuchó desde muy lejos. Mikael, sálvame. No me digas. Yuri está volando, aferrándose a la pierna de Lucky. Mierda. Yuri. Solo entonces Mikael notó una pequeña cabeza rosada que colgaba de la pierna trasera de Lucky. Su corazón se heló cuando vio a Yuri colgando desde una gran altura. Su primer pensamiento fue que tenía que salvarlo de inmediato, pero no tenía idea de cómo podría salvarlo que estaba en el cielo. Por otro lado, Yuri se estaba muriendo. Sus brazos no eran suficientes, así que usó ambas piernas para agarrarse a las patas traseras de Lucky con todas sus fuerzas. Si cayera, moriría. Moriría de un ataque al corazón incluso antes de tocar el suelo. Incluso si no hubiera muerto de un ataque al corazón, habría muerto instantáneamente si cayera desde esta altura. Suerte ya, papá se está muriendo. A pesar de la sincera súplica, Lucky se elevó libremente por el cielo sin dudarlo. No tembló ni se sintió incómodo, pero colgarse de un dragón sin un solo dispositivo de seguridad y volar por el cielo era aterrador en sí mismo. En realidad me estoy muriendo, Lucky ya. KRRRR. No está bien, no está bien. Ante las palabras de Lucky que parecían decir que estaba bien, Jules sacudió la cabeza frenéticamente. Sin embargo, Lucky solo bajó un poco la altitud, pero parecía que no tenía intención de bajar al suelo. Estoy perdiendo la fuerza de mi brazo. Fue un milagro que Jules, que no nació con un cuerpo lleno de fuerza, pudiera aferrarse a él hasta ahora. La fuerza desapareció de su brazo. A este ritmo, parecía que no pasaría mucho tiempo antes de que cayera. Entonces Lucky le dio un pequeño mordisco a Yuri con la boca y trató de levantarlo, luego lo dejó sobre su espalda. Jules no perdió la oportunidad y saltó sobre la espalda de Lucky y lo abrazó por la nuca. Se convirtió en una posición mucho más estable que antes. Estoy vivo. Solo entonces se alivió la tensión y le palpitaron las extremidades. Aún así, hubo un suspiro de alivio. Incluso tuvo tiempo de mirar a su alrededor. Mientras Jules miraba lentamente a su alrededor, el cálido sol brillaba y una brisa fresca soplaba agradablemente. La sensación de volar libremente en el cielo azul claro sin polvo fino era inexplicablemente la mejor. El miedo de antes había desaparecido hacía mucho tiempo. Lucky voló un poco más alto como si hubiera entendido las palabras de Jules. Aún así, no se movió demasiado rápido. Lucky, que había estado volando en el cielo durante mucho tiempo, descendió al suelo formando un elegante círculo. Yuri. Entonces, Mikael corrió y abrazó a Yuri. Examinó a Yuri con ojos preocupados. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¿Tiene algún dolor en alguna parte? No. Estoy tan nervioso que mis músculos parecen un poco sorprendidos, pero aparte de eso estoy bien. Por cierto, ¿me viste volando? Vaya, fue un sueño de la infancia hecho realidad. Volé en el cielo, yo. Cuando Yuri empezó a parlotear emocionado, Mikael dejó escapar un suspiro de alivio. Luego abrazó fuertemente a Yuri.
por favor, deja de asustar a la gente. No era mi intención, de cualquier manera. Gracias a ti, mi corazón no durará. No tienes que hacer nada como esto. Su confesión bajo la apariencia de preocupación hizo que el corazón de Jules se acelerara. Avergonzado, pero de buen humor, enterró secretamente su rostro en su firme y cómodo pecho. Capítulo 77. Esta es una invitación de Su Majestad el Emperador. Ante las palabras de Leví, Micael frunció el ceño y las pupilas de Jules se abrieron. Micael murmuró, ¿ya ha llegado el día? Jules ladeó la cabeza, preguntándose a qué se refería. ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Quizás un festival? Jules, que estaba razonando sobre ese día, de repente tuvo un pensamiento que hizo brillar sus ojos azules. Su corazón latía con fuerza al recordar los hermosos fuegos artificiales y la divertida excursión al festival. Es el cumpleaños de Su Majestad el Emperador. La explicación de Leví, que fue algo indiferente pero no podría ser más clara y concisa que esta, hizo que la anticipación de Jules desapareciera en un instante. ¿Su cumpleaños? Sí, es cierto. Archiduque, ¿tiene algún regalo en mente? Leví, quien rápidamente respondió a la pregunta de Jules, le preguntó a Micael. Entonces, Micael se encogió ligeramente de hombros. No, ya me lo imaginaba. Ante la respuesta que llegó con un solo cuchillo, Leví sacudió la cabeza como si esperara eso. Jules, que observaba la escena, se vio invadido por un extraño sentimiento de disgusto. Fue una conversación que careció del más mínimo atisbo de afecto, pero incluso esto resultó incómodo para Jules, quien conocía la relación entre estas dos personas en la obra original. En la historia original, Micael se sentía intrigado por Leví incluso en conversaciones que no eran realmente especiales, y se obsesionaba con él. Cuando este hecho le vino a la mente, Jules se estremeció. Para decirlo de manera más complicada, surgieron sentimientos incómodos que la relación entre los dos había provocado y, en pocas palabras, fueron celos. Aún queda tiempo hasta la fiesta de cumpleaños, así que si piensas en un regalo, házmelo saber. Yo también lo pensaré. Está bien. A las palabras de Leví, Micael respondió brevemente. Mirándolo objetivamente, la conversación entre los dos fue muy tensa. Se sentía como un idiota por sentir celos después de escuchar esta conversación, pero ¿qué podía hacer? Su corazón dijo que no. Entonces simplemente me iré. Apresúrate. Apresúrate. Jules no pudo soportar decírselo a Leví abiertamente y solo lo miró con ojos insatisfechos. Entonces Leví inclinó la cabeza y miró a Jules, probablemente sintiendo la mirada. Yurinim, ¿tienes algo que decirme? Oh, no. No. Ve rápido. Ve y descansa. No importaba lo celoso que se sintiera y lo mucho que no le agradara, no tenía el corazón para decirlo en voz alta. Incluso si tuviera la piel dura, ¿qué diría uno vergonzosamente en esta situación? No me gusta que tengas una conversación tan fría con mi amante. No es algo que él pudiera decir. Está bien. Entonces daré un paso atrás. Leví saludó sin decir mucho, a pesar de que tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Luego, como si no se arrepintiera, salió apresuradamente de la habitación, dejando un viento frío. Mirándolo fijamente, sintió vergüenza de sí mismo por sentir celos de una persona así. Pero era cierto que su mente todavía estaba divagando. Jules se acercó sigilosamente a Micael, que estaba fijando sus ojos en los papeles de pergamino. Micael miró a Jules, apartando su mirada de los papeles todo el tiempo, probablemente sintiendo la presencia. ¿Qué está pasando? Definitivamente era una voz completamente diferente a la que hablaba con Leví. Al escuchar la afectuosa voz, Jules sonrió involuntariamente. Ni siquiera sabía que su sonrisa hacía que el corazón de Micael se acelerara. ¿Sabes, Micael? Sí, cuando Leví, Micael y yo comemos juntos, Leví no puede quitar las hojas de perilla. ¿Te lo quitarás entonces? ¿Qué deja? Perilla se va. Oh, no sabes acerca de las hojas de perilla encurtidas. Entonces, ¿qué debería decir, ensalada? Las hojas de ensalada están pegadas unas a otras por lo que forma un bulto. Si Leví no puede quitárselo y tiene que comérselo en trozos, ¿se lo quitará Micael? No es fácil que una ensalada quede en un bulto como hojas de sésamo encurtidas, pero preguntó Jules, pensando en algo lo más parecido posible. Por supuesto,
Micael todavía tenía una expresión de incomprensión. ¿Quieres decir que está comiendo una ensalada entera? Sí. Ante la pregunta de Micael, Jules se puso extremadamente nervioso y tragó saliva. De hecho, la respuesta estaba fijada y sintió que todo lo que tenía que hacer era responder. El problema era que Micael, que era tan indiferente, no tenía forma de conocer el corazón de Jules. ¿Por qué debería importarme eso? Din din din. Esa es la respuesta correcta. Jules sonrió y abrió los labios con deleite. Micael no sabía por qué Jules sonrió tan felizmente, pero cuando sonrió, él mismo lo siguió y levantó las comisuras de la boca. Esa es una respuesta muy satisfactoria. Así es. ¿Por qué te importa si comes hojas de perilla en trozos o no? Entonces Micael le vi, sí. Si él no puede abotonar mi abrigo, ¿podrían abotonarlo por él? ¿Levi no puede abotonarse su propio abrigo? Oh, por supuesto que no creo que eso suceda, pero solo digo sí, sí. No importa cuán hipotético pueda ser, era difícil de imaginar para Micael, quien conocía la personalidad de Levi. Aún así, Micael entrecerró las cejas como si estuviera perdido en sus pensamientos ante las continuas propuestas de Jules. ¿Tengo que abrocharle también el abrigo de Levi? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué preguntas eso? Entonces, ¿qué pasa si no puedo? Tendrás que quitártelo. Sí, Jules, que estaba haciendo la pregunta con entusiasmo, preguntó aturdido ante la respuesta inesperada. Pensó, por supuesto, que se lo abrocharía, pero nunca soñó que tal respuesta volvería. Quiero quitármelo ahora, no es natural. Oh, estoy sorprendido porque esa no era una de las respuestas esperadas. ¿Puedo quitármelo en ese sentido? No parece que necesites vestirte elegante. Sorprendentemente, tengo algo llamado vergüenza. Por eso quieres desnudarte más. Yori, es bueno verte tímido. Oh, adivina quién no es un guangón, tu lógica es fascinante. A diferencia de Jules, que estaba nervioso, Micael estaba notablemente tranquilo. Gracias a Micael, que era tan bueno diciendo cosas vergonzosas de manera casual, Jules tragó y lentamente se alejó de él. Haz tu trabajo. Pareces ocupado. Está bien. El trabajo se puede realizar más tarde. Los papeles no tienen pies y no se escapan. Pero Yuri, eres diferente. Porque tienes piernas. Yo tampoco voy a huir. Pero en la cama, ¿no sigues intentando escapar? Sí. No hay ningún otro lugar donde entrar, pero sigues intentando entrar. Jules, que había estado gritando enojado por las palabras de Micael, inclinó la cabeza al darse cuenta de lo vergonzosas que eran las palabras que acababa de pronunciar. Sus mejillas se pusieron rojas como si estuvieran ardiendo. Mientras tanto, Micael se levantó de su silla y acortó la distancia aterradoramente. Oh, no vengas. Quiero besarte. No puedo soportarlo si no te beso ahora. Bueno, si dices eso, no puedo decir que no otra vez. MMPH. Micael se tragó los labios de Jules a una velocidad aterradora ante el permiso que cayó. Se mordió ligeramente el labio inferior y Jules dejó escapar un gemido húmedo y abrió los labios. Entre ellos, su suave lengua se introdujo. La lengua que entró bruscamente nadaba en la boca de Jules. Se besaron docenas de veces, pero cada vez se sentía nuevo. Cuando su lengua penetró en su boca, Jules no supo qué hacer con su lengua y se puso rígido. Su propia lengua se quedó quieta, porque la lengua de Micael invadió ese lugar. Debido a eso, se puso rígido como el hielo, pero la lengua de Micael se movió ligeramente como si envolviera la lengua de Jules. Jules, que silenciosamente estaba recibiendo su beso, de repente tuvo un coraje desconocido. Exacto, los celos de antes que no podían ser aliviados encendieron un fuego en Jules. Jules se armó de valor y se tocó suavemente la lengua con la lengua. Fue un movimiento cauteloso que le hizo cosquillas suavemente. Esa acción despertó la lujuria de Micael. Jules, que siempre había estado en posición de ser besado pasivamente por él, se movió solo. Independientemente de si su comportamiento fue realmente extraño o no, el hecho de que estuviera activamente besándolo enloqueció a Micael. Micael codiciaba violentamente su boca. Siguió un beso impetuoso. En medio del beso, Micael le arrancó la camiseta que llevaba Jules. El botón se soltó y, en un instante, la ropa se abrió por ambos lados, dejando al descubierto la piel suave y blanca.